Alerta en C5N, casos confirmados en las últimas 24 horas, 110.533 casos positivos, 42 argentinos fallecieron víctimas del COVID-19, pero seguimos por encima del 50%, 191.811 testeos durante el día y da como resultado 110.533 casos. En la provincia de Buenos Aires seguimos en récord, 40.327 casos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13.118 casos. Córdoba, 12.827 casos. Vamos a seguir bajando provincias, a ver, Santa Fe, Mendoza, 3.433 casos. Santa Fe, 9.283 casos positivos. Tucumán, 3.528 casos positivos. Estoy dando cifras que van por arriba de los 1.500 casos, ¿no? Estamos viendo Corrientes, 1.626 casos. Llama la atención lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Cava. Realmente los casos siguen aumentando y va aumentando el porcentaje de testeos que van dando positivo. Oscar Atienza es magíster de salud pública. Oscar, ¿cómo va? Buen día. Buenas tardes, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Y con cierta preocupación, ¿no? Estamos viendo 110.000 casos sobre 191.811 testeos. Más del 50% da positivo. Así es, y esa es la puntita del iceberg, ¿no? Yo estimo que sobre esa cantidad, 110.000 casos, la cantidad real del día de hoy debe estar superando los 500.000 casos. Digo, va a llegar a un tope, ese va a ser un techo, posiblemente es el techo en cantidad de casos que fija la posibilidad de testeos del sistema argentino. Yo creo que hasta ahí va a llegar, no sé si tendrá capacidad para testear más gente, me da la impresión de que no, me da la impresión de que ha llegado a su límite y por eso es que posiblemente se estabilice entre los 110 y 140.000 casos, no porque no existan más casos, sino porque el sistema de testeo argentino está totalmente colapsado, ¿no? Ahí me parece que tenemos un límite. El otro dato que hay que mirar y que es extremadamente, duro, es la cantidad de internados en terapia intensiva. 1.680 cuando hace exactamente 30 días atrás teníamos 500 personas internadas en terapia intensiva. Y estos 1.100, 1.150 adicionales en realidad se han producido en los últimos 10 días. En Córdoba pasamos de tener 49 internados promedio en terapia intensiva a 581 en el día de ayer y hoy seguramente va a estar llegando a los 700 internados en terapia intensiva. Casi 1.100% de aumento en solo 10 días en Córdoba en terapia. De modo que estamos frente a números bastante complejos a los que les tenemos que prestar atención porque si no, yo creo que se nos va a complicar día a día más la situación. Ahora, Oscar, si nosotros tenemos hoy 500.000 casos y registrados 110.000, quiere decir que tenemos 400.000 personas que están contagiando por la vida. Exactamente, y es gente que va y hace las colas, posiblemente la hace las colas, al final del día llega y no termina de ser testeado, o mucha gente pasa que no va a testearse porque sabe que tiene que hacer 4 o 5 horas de cola, o 10, 12 cuadras en algunos casos. Solamente quedan haciendo cola los que necesitan algún certificado para poder justificar en el trabajo. El resto no está yendo, así es que te puedo asegurar que es esa la cantidad. Pensá que por estos 500.000, por estos 110.000 personas, hay por lo menos 4 o 5 más que están siendo contacto estrecho y que empiezan a estar aislados. El gran problema de la Argentina en 10 o 20 días es que prácticamente va a estar diezmada la capacidad laboral producto del gran bloqueo que tenemos por los contactos estrechos, ¿no? Ahora, fíjate un dato, Oscar, que es alarmante y que llama la atención. Cuando vos ves, por ejemplo, en la ciudad de Ciudad de Buenos Aires, cuando circulan los trenes a provincia a última hora y de provincia a capital a primera hora, pero uno al lado, pegados, no hay manera, repletos los trenes, los colectivos repletos, los subterráneos repletos. O sea, no hemos aprendido nada. Cuando hablamos, extendamos la hora pico, el horario de ingreso, tampoco aprendimos nada. Absolutamente nada, ¿no? Pero es que además se habló mucho de post-pandemia en los últimos 40, 45 días y me parece que eso relajó absolutamente a la gente. La gente cree, al día de hoy creo que estamos todos entrando en una especie de shock
nos estamos dando cuenta recién que están aumentando los casos. Y bueno, eso en realidad es bueno porque la gente debería empezar a tomar más cuidado. Digo debería porque es por ahí un anhelo. Miro las fotos de las playas, de los colectivos llenos y de todos los lugares de encuentro de la gente y digo, no, todavía creo que falta un poco para que tomemos conciencia. Yo noto muy relajada a la gente. Creo que hubieron varios mensajes equivocados en los últimos días. Por ejemplo, esto de que Omicron es más leve. En realidad es más leve en las personas vacunadas. En el no vacunado es 20 veces más compleja, más peligrosa. Entonces veo que ahí hubo un mensaje muy de está bien, nos contagiamos todo, total, no llega nadie a terapia intensiva. Y la OMS ya esta semana dijo, basta con el mensaje de levedad porque no es más leve. En los niños es donde está golpeando muchísimo. Se triplicaron los casos en Estados Unidos en niños, se triplicaron en Francia en los niños, se triplicaron en España. En la Argentina ya vemos que el Hospital Garrahan tiene que abrir una sala más. En el Hospital de Niños de Córdoba la semana pasada estuvieron complicados también. Es decir, que empezamos a ver grados de complicación en distintos lugares y producto de la variante Omicron. Digo, yo no le veo nada de leve ni nada de buena. El que está vacunado está bien, pero en la Argentina todavía quedan varios millones de personas que vacunan, ¿no? Y ahí hay un gran riesgo. Ahora, Oscar, yo escucho, por ejemplo, al presidente de Francia acorralando a los antivacunas, al presidente de Italia, al primer ministro de Italia, lo escucho a Biden en España, escucho una preocupación gubernamental por los casos. Y acá veo que hay un relajamiento, o quizás no hay margen de maniobra para adoptar alguna restricción. Bueno, yo creo que ahí está el tema, ¿no? El margen de maniobra, yo creo que la mayor parte de los países lo han perdido. Incluso Argentina, económicamente, creo que no tiene mucho margen. El tema acá es que te enfrentás a un encierro por donde lo mires, porque lo que no quieras hacer hoy, limitando algunas actividades, lo vas a tener que hacer en 30 días limitando todas, porque este virus no te deja opción. O lo conducís y manejás la pandemia, o te termina bloqueando. Y le ha pasado a países del primer mundo. Mucho más nos va a pasar a nosotros. Lo escuchaba Boris Johnson ayer, creo que decía que si Inglaterra no va a tomar ningún tipo de medida, eso va a ser hasta que le llenen las terapias intensivas. Cuando la cantidad de camas de terapia intensiva llegue al punto en donde ya no pueden internar más y tienen que tomar medidas. Y las medidas en ese momento son extremadamente duras porque prácticamente lo que te queda es la cuarentena estricta. Mientras que hoy, por ejemplo, si se controlaran un poquito más las fiestas que hay, estos aforos de más de 500 personas que se siguen, de menos de 500 personas, perdón, que se siguen permitiendo y que nos dañan a todos. Cuando uno entra a un restaurante, a un bar, a un boliche y ve que es zona liberada de barbijo, si controláramos esas pequeñas cosas, tendríamos más o menos bajo control y bajo un equilibrio más o menos razonable la ocupación de camas de terapia intensiva. Pero cuando yo veo, y estoy mirando en este momento en la pantalla, que se ocuparon 1000 camas en solamente 20 días, y digo, eso se va a acelerar un poquito más en el tiempo y posiblemente en unos 20 días estemos en problemas. Y ahí sí tenés que cerrar todo, porque no podés decirle a la gente los internos en el pasillo. Entonces estas pandemias hay que conducirlas mínimamente con medidas que no son simpáticas para algunos sectores, pero en realidad eso evita el colapso al que vamos sí o sí como país, ¿no? No solo a la Argentina, esto le pasa a todos los países del mundo. Lo que pasa es que el decreto lo firma el COVID o lo firman los gobernantes, porque hay un momento que la restricción te la pone el COVID. Exactamente, acabas de dar con el secreto. ¿Te la firma el COVID o la firman los gobernantes? No hay otra. Digo, si uno ve la cantidad de casos, cómo va aumentando, y sobre todo el internado en terapia intensiva, y sabemos que nuestro límite en camas de terapia intensiva está más o menos en 7.500 internados, que por otro lado es un error creer que entre esos 7.500 que tenemos de capacidad y los 1.700 que hay ahora, las otras camas están vacías. No están vacías, están ocupadas. Claro. ¿Quiénes lo ocupan? El accidentado, el infartado, el que hace una hemorragia digestiva, que empieza a ser desplazado hacia las salas comunes. Y ya lo vimos en Salta. En Salta empezaron desde ayer a suspender algunas de las cirugías programadas. ¿Por qué? Porque ese lugar lo ocupan los enfermos de COVID. Entonces, no es que están vacías. Las camas de terapia intensiva de la Argentina y de todo el mundo funcionan a pleno, en un 100%.
los pacientes empiezan a ser reemplazados en el interior, ¿no? Y ese es un gran problema porque de pronto no solo ves afectada a la población con COVID, sino al usuario natural de esas camas que estaba por otras patologías y que necesita ser atendido por esas otras patologías. No la podemos dilatar más ya. No, y con una diferencia respecto del año pasado o del anteaño pasado, que el personal está mucho más agotado y el personal de terapia es finito. No hay muchos. Así es, así es. Vos para una terapia necesitas no solamente médicos, necesitas enfermeros entrenados, necesitas kinesiólogos entrenados, porque esta es una patología respiratoria. Entonces, no es que armás... Córdoba es el claro ejemplo. ¿Qué hizo Córdoba el año pasado? El año pasado sí hace. Yo todavía estoy en el 2021. Pero, ¿qué hizo a mediados del 2021 Córdoba? Dijo, agrego camas de terapia intensiva. Agregó 3.403 camas de terapia intensiva. Llegó un momento en el que no pudo agregar personal, no tenía más médico, ni tenía más terapista, ni enfermero, ni kinesiólogo. Y hasta ahí llegó el tema. Digo, siempre hay un límite al que podés llegar, y el límite te lo dan los recursos humanos. Y ya están agotados, están cansados. Hay más de 1.000 muertos en la Argentina en el equipo de salud. Y creo que a esta altura ya se merecen algún tipo de descanso o alguna medida para que no sigan siendo golpeados. Hay médicos que no ven hace mucho tiempo a su familia y que apenas las pueden volver a ver, nuevamente se tienen que retirar porque este virus es complicado. Se vuelven a reinfectar, las reinfecciones no son gratuitas. Alguna secuela puede quedar. Entonces, es muy complejo esto. Yo creo que es el momento de empezar a conducir a la pandemia, porque me da la impresión, y espero que no se molesten, los ministros de salud, secretarios de salud, que están con los dedos cruzados, esperando a que la cantidad de casos empiece a bajar sola. Y eso no va a ocurrir. La cantidad de casos baja solamente porque la gente toma conciencia y se retrae, o porque hay medidas efectivas en el medio. Si uno mira los ejemplos, por ejemplo, Reino Unido o Estados Unidos o Brasil, tienen una tercera ola casi plana desde hace 6-7 meses, una cantidad altísima de casos y muy, muy sostenido. Eso porque no hay ningún tipo de intervención. Pero la Argentina no está en esas condiciones. Nosotros tenemos otras condiciones y acá la pandemia mínimamente tendría que empezar a ser conducida, administrada para que no lleguemos a un colapso ni de camas de terapia intensiva ni de actividades, porque el económico también va a terminar sí o sí claudicando en breve. Lo que pasa es que uno empieza a escuchar a jefes de gobierno, a gobernadores y dice, bueno, ¿quién tendrá la valentía de tomar la primera medida antipática? Por ejemplo, suspender las fiestas en la playa. ¿Tendrán la valentía de hacerlo? Porque es súper antipático, ¿eh? Hasta acá llegamos. Es súper antipático. Pero hay que hacerlo. Claro. Y sí, porque si no después, ¿sabes lo que pasa, Antonio? Mira, cuando empezás a internar pacientes en los pasillos de los hospitales es mucho más antipático. O cuando después viene la oposición, y cualquiera sea, ¿no? Porque tenemos gobernadores de uno y de otro color político. Cuando viene la oposición y te dice, tenés 120.000 muertos, podrías haber tenido menos, ahí se termina toda lógica. Uno tiene que gestionar esta pandemia, porque hay indicadores, hay variables que se pueden ajustar, las conocemos, sabemos cuáles son, hay que ir detrás de ellas y tratar de mejorarlas. Por ejemplo, y esto causa que en 10 minutos tenga yo un montón de gente ahí saludándome en las redes sociales. Cuando digo los bares y restaurantes, se han quejado porque siempre son la primera actividad que se cierra. Pero uno entra a un bar y un restaurante y no hay un solo barbijo colocado, no están ventilados los ambientes correctamente. En 2 años a nadie se le ocurrió poner un solo extractor de aire, 1 o 2, para producir circulación de aire en el ambiente. Lo hemos escuchado el profesor Aliaga hablar de la circulación del aire, la renovación del aire durante 2 años. A nadie se le ocurrió poner un extractor de aire en los colectivos, en los trenes, digo, como para que el aire salga más fluidamente. Los bares y restaurantes son zonas liberadas de barbijo. La gente entra e inmediatamente se saca el barbijo. No, hay que exigirlo, que se lo saquen solamente para el momento de comer. Vamos a estar minimizando siempre estas fiestas que vemos en las playas. Es antipático, pero hay que decirle a la gente, tiene que usar barbijo, hay que repartirles barbijo. Y si no, en todo caso, hay que suspenderlo. Hay un bien mayor, un bien superior que tenemos que defender, que
que es la salud pública de los argentinos, que se está deteriorando y que en poquito tiempo va a estar muchísimo más complicada de lo que está hoy. Oscar, te mando un gran abrazo, que tengas muy buen año, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a ustedes, que anden bien.